El bufo del viajero no es como nos esperamos al principio. Lo entendimos mal, lo vimos por encima y es bastante mejor de lo que pensábamos. Es un bufo permanente al viajero, acumulable de todos y cada una de las características que habéis visto. Damas y caballeros, estamos ante un viajero que como mínimo ahora no solo podría llegar a ser viable, sino que se está especulando que igual Notcry acaba mucho antes de lo que pensábamos y nos vamos a Sniesnaya en este mismo año 2026, pero no en agosto-septiembre como se esperaba, sino igual unos meses antes. Así que, señores, dejar un buen like, una buena opti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias quien estuvo en el livestream apoyando, todos los que fuimos a ver el PowerPoint del livestream de la 6.3. Gracias quien está apoyando todo el canal de una forma desmesurada y desmedida por el sorteo de columbinas. Suerte con las columbinas que os toquen en vuestra cuenta y recordar, todo lo importante a saber está en el vídeo largo de YouTube. Luego también podéis conseguir más formas con los vídeos de TikTok, Instagram y lo que he subido al resto de plataformas, pero la mayoría está en el vídeo de 10 minutos fácil de YouTube. Lo pueden ver varias veces para entenderlo bien. Gracias por estar ahí un día más. Recordar apoyar el canal Free to Play y que tenéis 2 bendiciones todos los días por apoyar el canal gratis. Suerte con ellas para Columbina, que llega ya prontito, quedan 2 semanas o menos. Que aprovechen si están comiendo y vamos con los buffs al viajero, señores. Pues bien, lo primero es que la mayoría nos hemos confundido, lo hemos visto por encima y hemos dicho, ah, la skin esa del viajero que realmente es una nueva skin de censura, aunque para ser de censura no está mal, está bonita, a mí me gusta, me parece bonita. Y al principio habíamos leído algo así como que por cada uno de estos viajeros desbloqueados, es decir, por cada uno, perdón, de los elementos que hay en el equipo o algo así, ganaría un bufo. No. El viajero dice, la descripción que estará aquí en pantalla, dice: el viajero gana un atributo, o sea, un bonus a cada atributo por cada elemento con el cual haya resonado, es decir, desbloqueado durante su aventura. Es decir, son bufos acumulables continuos, es decir, todo el rato vas a tenerlos activos. Es decir, el viajero es un personaje que de forma base es increíblemente más poderoso ahora mismo que el resto de personajes del juego de forma acumulada, y estos bufos parece que no, pero podrían ser equivalentes a un 5 estrellas porque nos permitiría realmente hacer cosas muy locas y muy salvajes, y ahora entenderéis por qué. Cuando resuenas con Anemo, nada más empezar el juego, ganas 10 de probabilidad. El personaje, el viajero a día de hoy, como todos los personajes de Genshin, tiene 5% de probabilidad, ahora tendrá 15, no es nada complicado. Pero es un personaje con 15 de probabilidad base, que muchos sabemos que hay personajes que escalan al subir de nivel con probabilidad crítica, y obviamente no escalan solo con 10, escalan con 19 más los 5 base, 24. En este caso el viajero ya tendría 15. Ok. En cuanto desbloquea la estatua de Liyue ganas 20 de defensa. Esto no te afecta salvo si juegas viajero geo para jugar equipos de cristalizado lunar con Columbina, que no es muy bueno, aunque es verdad que le da 10 de probabilidad a todo el equipo, curiosamente el viajero, que esto viene bien para jugarlo en cristalizado lunar, pero no es lo mejor de la historia, sigue siendo peor que Gorou o que Aino C6. Luego, al llegar a Inazuma vas a ganar 20% de recarga de energía continuo. Esto es un buff increíble porque en muchas builds y muchas construcciones el viajero realmente necesita 180 o hasta 200 de recarga en algunos personajes, en algunos elementos, como el viajero Dendro, que además el viajero Dendro sabemos que es muy bueno. Si desbloqueas el viajero Dendro en Sumeru ganas 20 de maestría. La recarga ya sirve para todos los viajeros y los 20 de maestría sirven, perdón, los 60 de maestría sirven para todos los viajeros. Casi todos hacen reacciones y les viene bien. Cuando desbloquees el viajero Hydro Fontaine ganas 20% de vida. La vida y la defensa es más supervivencia que otra cosa, sinceramente. Y el escudo ese del viajero Hydro DPS en campo, que es malísimo. Cuando desbloquees Natlan Piro ganas 20% de ataque. Esto se acumula, ya tiene 20% de ataque base. Y cuando desbloqueemos en el futuro el viajero Crío ganaremos 20 más de probabilidad, con lo cual el viajero de forma base tiene 20 de recarga, o sea, 120, 60 de maestría, no 0 como los personajes, tiene 35 de probabilidad, que equivale a... los 5 base no cuentan, equivaldría a 60 de crit value, teniendo en cuenta que los personajes de 5 estrellas escalan con 19 de probabilidad o 38, que es el doble de daño crítico. El viajero tiene 60, es decir, la comparación sería 38 de valor crítico total, 19 por 2, los que escalan con probabilidad, equivalente al viajero que tiene 60 de crit value total, de base. El viajero se acaba de convertir en un personaje con 60 de crit value total de forma base. Cuando lleguemos a Sniesnaya, la defensa y la vida
20% más de ataque base es un buff directo, 120 de recarga de energía es un buff directo, que en otros personajes 20% de recarga y conseguirlo en substat, 60 de maestría es un buff directo, y esto puede hacer que el viajero no solo sea viable, sino que sea fuerte. No sabemos el kit del viajero crío, pero desde luego que nadie se espere que esté roto. Ahora, de todos estos viajeros, ¿cuáles se usan? Pues bien, el viajero Anemo no se usa porque tiene un problema, y es que la habilidad elemental te roba segundos en campo y él no es un DPS. A día de hoy los equipos de Genshin Impact es elemental ulti corriendo de todos los personajes del equipo y luego el carry se queda en el campo. El viajero Anemo no es un DPS en campo, roba demasiados segundos con la elemental. Y la ulti aleja a los enemigos, que es un tornado parecido al de Venti, pero te los aleja, con lo cual es extremadamente perjudicial. No se usa el Anemo. El Geo no se usaba hasta ahora, se usa para la táctica Pito, que veréis aquí el Pito, que este Pito es lo que hace que te vas a pasar la conflagración Estigia, que le quedan pocos días, pero el murciélago lo puedes hacer, como veis aquí, en 30 segundos o menos, y lo hacéis muy bien. Pero fuera bromas y fuera glitches y fuera cosas muy puntuales así, incluso memes, el viajero Geo no está mal en los equipos de cristalizado lunar como cuarto slot. Lo que pasa que pregunté en stream y el 99% de la gente me dijo que todo el mundo iba a esquipar a Zibite porque obviamente está en medio. No es que esté mal, es un equipo muy cerrado, es un hipercarry. Y están ahorrando por Barca, por Columbina y por lo que acaban de desvelar en el livestream con las sombras, que se dice que la sombra que no se ve, que está en el reflejo en el suelo, es Sandrone. Entonces, el Geo no está mal porque va a dar 10 de probabilidad a todo el equipo en los equipos de cristalizo lunar, pero vuelvo a repetir, Gorou C6 o Aino C6 sigue siendo mejor, y Zhongli, que baja resistencias, no termina de estar mal en el equipo de Zibai como último personaje. El viajero Electro vuelve a no usarse para nada, es extremadamente malísimo, y llegamos al viajero Dendro. El viajero Dendro sí se usa, sí es interesante, y la realidad es que es verdad que compitiendo o comparado con lo que podrían ser Lauma y Najida, que son los principales Dendro que se usan a día de hoy, y no es que se usen mucho más en los equipos top meta, es útil, no lo hace extremadamente roto al viajero Dendro, pero si ya de por sí era útil y se utilizaba, ahora es útil y se va a utilizar más. Mucha gente viendo el vídeo diciendo: ¡Phil! ¡Yo uso el viajero Dendro! ¡Ganamos! Hombre, pues sí, pues va a estar un poquito mejor, la verdad. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes, y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All-In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los por 2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150, y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5, y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. Ya está. Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. Feliz Navidad, señores. Un besito en esas patas. Luego, el viajero hidro no se usa, es un intento de... es una especie de Nubilet muy chiquito y muy feo y muy mal. Para que sepan, ya les digo yo que el hidro al final, su uso real es una especie de hidro carry en campo extremadamente malo. No se usa. El piro es muy bueno, y ya era muy bueno, no porque tuviera daño ni mucho menos, ni porque tirase la ulti ni mucho menos, sino porque su habilidad elemental aplicaba correctamente para equipos de Kinich, de Mualani principalmente, que necesitas una aplicación piro extra para poder hacer las quemaduras o los crepitar, y en el caso de Mualani para poder vaporizar correctamente a Mualani. Ahora es verdad que al llegar Durin, la tarea de Mawika Durin se va a utilizar y dividir más entre ellos dos. Dudo mucho que alguien que juegue Mualani no haya sacado a Durin, o que ya no juega Mualani, con lo cual tampoco es que necesita el viajero piro excesivamente, pero sí es cierto que se ha, digamos, sacado muchísimo de la utilización normal. La realidad es que el viajero piro DPS en campo o el viajero piro sub DPS modo daño, porque el viajero, no sé si lo sabéis, pero según si mantenéis la elemental o le dais un clic, es como Durin. Si le dais un clic rápido, tiene el modo aplicador para Mualani, pero si mantenéis la elemental es un modo Xiangling fuera del campo. Lo que pasa que el uptime del viajero también es peor incluso que el de Xiangling. Pero el viajero piro se convierte en bastante más viable dentro de lo que cabe con estos bufos. La ulti nuquea y puede llegar a hacer medio millón o algo así, como una Mawika chiquita, y se imbuye los ataques normales en el campo de piro, pero ahora Durin lo hace mejor obviamente, pero se vuelve mucho más viable. Y nos queda saber lo que va a hacer el viajero crío. ¿Qué pensáis que hará el viajero crío? El viajero crío
y todos los viajeros anteriores cuando lleguemos a Snezhnaya van a tener 35 de probabilidad base como mínimo para activar el Favonius, siendo un personaje que la realidad ahora sí considero útil. ¿Por qué lo considero útil? Porque ahora, para la gente que empiece a jugar a Genshin Impact, tener un viajero que ya de base, cuando desbloquees todos los elementos, después de jugar durante al menos un año o al menos medio año, si te ruseas la historia y demás, ya tenga 35 de probabilidad, 120 de recarga y pues más ataque porcentual y más maestría, hace que, aunque realmente siempre fue extremadamente inútil, ahora el viajero a fuerzas, y sobre todo los que realmente tienen una utilidad, que son el Dendro y el Piro, sean muy buenos personajes. Muy buenos personajes. Ahora no va a haber dificultad para construirlos y que sean pues un soporte que hace bien su trabajo fuera del campo, que nunca va a hacer un daño espectacular, pero que te activa de forma muy consistente el Favonius, que tiene mucha recarga, porque ya aparte con 120 de recarga a diferencia del resto de personajes, y que va a ser un personaje que si te lo dan gratis, sirve. Antes el viajero, para todos los que habéis jugado desde el día 1 de Genshin como yo y nos acompañáis en este camino hace 5 años, el viajero era un personaje que no aportaba nada a la cuenta. Tú lo desbloqueabas para hacer las misiones y tonterías, pero tu equipo nunca tenía al viajero. Ahora, con estos buffos, el viajero es un soporte necesario, importante y útil, incluso útil a la fuerza, para todos los personajes que empiecen para todas las personas que empiecen a jugar Genshin Impact. Antes de esperar que te salga una Colei y construirla bien, y Colei no es mejor que el viajero Dendro, o esperar que te saliera o Durin o Mabuika, o esperar un Rarran para tener un aplicador Piro fuera del campo, tienes al viajero para poder jugar con muchos personajes con su opción, o incluso el viajero Piro DPS en campo, que es decente. O sea que es un cambio que, aunque pueda parecer, ¡ah, qué tontería!, le suman un poco de cosas. El hecho de que de forma base tenga más proporción crítica total que cualquier otro personaje de Genshin Impact, 20% de recarga y algunos stats más de forma ya prácticamente no aplica al base, pero sí como multiplicador, con lo cual es el personaje base sin tener artefactos, hace que su potencial de construcción y de daños escale muchísimo más por todo esto. Así que, señores, es un bufo muy importante que pensamos que no para el viajero, seguramente se infravalore bastante, pero sobre todo para cuentas nuevas, medianas, no los que estáis en Hyper Late, pero para cuentas que estén empezando, ahora es un personaje gratis y totalmente útil y viable para todas las cuentas en general que jueguen Genshin Impact. Esto podría haber llegado hace bastantes años y no 5 años después, pero bueno, mejor tarde que nunca. Tarde en los comentarios, como siempre hace Joyos. ¡Borren el teatro! ¡Borren el Milastra! Cuidad mucho, no seáis miñis, dejad un buen like y apoyad el canal, ya sabéis, como de todas las maneras posibles. Gracias por llegar hasta el final, cuidad mucho, tened muy buen día, no seáis miñis. It's it.